¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer video de jueves, primero de dos. Hoy es día de doble podcast. Vamos a estar más adelante en esta jornada con un video con muchas novedades, comentarios y puntos de vista de hechos noticiosos alrededor del boxeo, obviamente, que han estado surgiendo y están surgiendo a esta misma hora. Pero lo más importante en esta jornada tiene mucho que ver con David Benavidez y Dimitrios Andrade. El tema es que está literalmente todo cerrado, solamente estaría faltando la fecha para la pelea y allí parece que hay algún tipo de dudas sobre cuál sería la más conveniente para los dos, pero de acuerdo a la información que está surgiendo o que se está filtrando, que es un tema que lo manejé en estos últimos días y provocó enorme polémica con el tema del video del vaquero Navarrete y Oscar Valdés. Se ha filtrado que podría ser ya no a comienzos de noviembre y sí, sobre finales de noviembre y aumenta la posibilidad de que en definitiva esta pelea sea durante el mes de diciembre. Repito, sería durante el mes de diciembre, posiblemente en Las Vegas, pero hay opciones también para que sea realizada en Texas o en Arizona e inclusive en California. Se sabe entonces que no va a ser para el norte, va a ser por esa zona de la costa del Pacífico y obviamente nos inclinamos para que sea realizada, teniendo en cuenta de que es un pague por ver. Y le fue muy bien a la pelea de Benavidez con Caleb Plant. Seguramente se va a tratar de repetir el mismo tipo de evento. El asunto es que sería posiblemente en diciembre o hay posibilidades que sea durante la última semana del mes de noviembre, es lo que ha trascendido para esta pelea. El tema es que estando ya prácticamente todo cerrado, esa pelea está confirmada, incluso hubo una declaración en estas últimas horas de David Benavidez, que vino a confirmar en parte lo que les habíamos estado comentando sobre la pelea contra Jaime Munguía, que se estuvo negociando por mucho tiempo, y puso en la mesa algo que yo en un video anterior les dije que era la información que carecíamos, y era por cuál razón Jaime Munguía o el equipo de Benavidez dejó sin efecto o canceló las negociaciones de una pelea que estaba aprobada incluso por Jaimon y por PBC. Y David Benavidez, de acuerdo a lo que él comenta, la pelea estaba cerrada, pero a última hora abandonaron el barco el equipo de Jaime Munguía, lo cual en cierta medida viene entonces a traer un dato que no teníamos. ¿De dónde había sido que se había bajado la cortina? Fue de acuerdo con David Benavidez del lado de Jaime Munguía. Simplemente eso es un tema noticioso apenas porque sale de una declaración formulada por Benavidez. El asunto es, y yo creo que es lo central, lo más importante que tenía para comentarles, es lo que va a pasar después de Benavidez Andrade. Después de esa pelea no hay una noción exacta de lo que va a pasar con el vencedor, sea Benavidez o sea Andrade. Tenemos claro que Benavidez va a ir arriba en las apuestas. Tenemos claro que para todos va a ser el favorito para ganar en ese combate, por más que es una pelea complicada para los dos, por el tipo de boxeo que practican, especialmente en el caso de Andrade, uno de los hombres más evitados en el primer nivel. Y todos sabemos que ha sido evitado precisamente por ese tipo de boxeo que él practica, que se le hace incómodo a cualquier rival. Y Benavidez no va a ser un caso aparte. También va a resultar incómodo, por más que en su última pelea, desde que se vinculó a PBC, parece que Andrade quiso modificar en algo su boxeo, haciéndolo un poco más atractivo, yendo a fajarse, tratando de intercambiar en corto, no moviéndose tanto por laterales, lo cual, en caso de practicarlo, yo creo que le facilitaría las cosas a Benavidez. Por eso es posible que veamos la versión anterior del Andrade, aquel que se movía, que era difícil encontrarlo y que volvía locos a todos sus rivales. Por algo lo evitaron muchos, entre ellos lo evitó Canelo Álvarez. Y aquí viene el dato curioso, la coincidencia, que se van a enfrentar dos grandes evitados por Canelo Álvarez. Canelo Álvarez, si ellos venían por aquí, iba para el otro lado. Esa es la verdad. Y no es hablar mal de Canelo. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos, pero los evitó. Evitó a Benavidez sistemáticamente y evitó a Dimitrios Andrade, al punto que en una conferencia hasta lo insultó porque no quería pelearlo. Entonces se van a enfrentar dos evitados por Canelo Álvarez y el ganador, en teoría, sería el rival de mayo de Canelo Álvarez, cosa que sabemos no va a suceder. Hay un falso optimismo de que efectivamente Canelo Álvarez, si vence a Jermell Charlo, después va a pelear con Benavidez o con Andrade. Sabemos, repito, que eso no va a suceder. Por ahí apareció una nueva declaración de Stephen Espinosa,
de que, según él, no ve imposible que Canelo Álvarez se enfrente a David Benavides. Si no lo ve imposible, es simplemente porque él no sabe si lo va a enfrentar. Y si él no lo sabe, que es el que dirige todo en Showtime, obviamente estamos ante la realidad real. Y perdonen ese juego de palabras que no encaja dentro de las reglas del idioma español, pero eso es lo real. Canelo Álvarez no va a pelear con ninguno de los dos. Por el contrario, Canelo Álvarez, si vence a Jermell Charlo, tenemos la plena certeza que van a negociar como sea una pelea contra Terence Crawford, inclusive hasta bajando a una categoría intermedia. Ya no 158 como propone Crawford, pero sí allí por las 165. Estoy seguro que Canelo Álvarez se tira por ese lado y no va contra Benavides o Andrade en caso de que gane la pelea del gran batacazo. El asunto es, y aquí aparece el nombre de Dimitri Bivol, otro evitado por Canelo Álvarez que huyó de la revancha inmediata y después trató como sea, usaron los artilugios habituales para no hacer aquello que se había comprometido a hacer, pelear la revancha con Dimitri Bivol en 175 libras. Y es aquí donde aparece lo que yo considero, está en el título de este video, como la venganza perfecta. Vamos a mejorarla. Vamos a catalogarla de la doble venganza perfecta. ¿Por cuál razón? Porque de la nada David Benavides se podría transformar en la bandera, en el emblema del boxeo mexicano, yendo a buscar la venganza a la derrota de Canelo Álvarez, enfrentando al que lo venció y que después Canelo no lo quiso enfrentar. Me refiero a Dimitri Bivol. Que le gane o que pierda ya es otra historia. La vamos a comentar en su momento si es que ocurre esa pelea. El asunto es que se abre un camino directo para que, como sea, luego de la pelea de Andrade contra Benavides, si Canelo Álvarez evita en mayo enfrentar a Benavides o Andrade, directamente lo que va a ocurrir, y eso me juego la ropa, meto las manos en el fuego y no me quemo, de que habrá un David Benavides contra un Dimitri Bivol. La opción que se ha cocinado en conversaciones informales es que Dimitri Bivol, ya que en 168 no pudo enfrentar a Canelo Álvarez, que lo desafió por todos sus títulos, seguramente también él va a pretender pelear en 168 contra David Benavides, por aquello de que entenderá Dimitri Bivol que venciendo a Benavides va a ser imposible que lo quiera evitar Canelo Álvarez en caso en ese momento todavía sea campeón y tenga todos los cinturones. Basado en eso, seguramente lo que vamos a ver al principio es una gestión para que Bivol enfrente a Benavides. Vamos a contar que Benavides cumpla los pronósticos y venza a Andrade. Inmediatamente aparecerá el desafío de Bivol o la opción que elegirá David Benavides para que los dos se enfrenten. Si nos manejamos por lo que nos ha enseñado el pasado reciente, es seguro que Dimitri Bivol va a querer pelear en 168, pero hay una barrera imposible de traspasar y es que el Consejo Mundial de Boxeo no quiere que Dimitri Bivol pelee por títulos del Consejo Mundial de Boxeo porque lo ha utilizado como ejemplo de una regla que no la cumple al 100%, por aquello de los boxeadores rusos, pero tomando los rusos con pinzas. Porque si bien él no nació en Rusia, nació en otro país, más allá de que sea ruso también, a él se le considera, digamos, un ejemplo de lo que el CMB quiere utilizar como ejemplo de castigo a los boxeadores rusos por el tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Al mismo tiempo hay otros, como por ejemplo Artur Beterbiev, que cumple las mismas características, por más que tenga nacionalidad canadiense, que no lo castigan y le permiten defender su título del Consejo Mundial de Boxeo. Es decir, una pelea en 168 libras sería muy atractiva entre Bivol y Benavides, pero imposible de que ocurra. Entonces, ¿qué es lo obvio? ¿Qué es lo que va a suceder si Canelo Álvarez no pelea con David Benavides? Va a ser David Benavides que suba 175 libras, algo que está previsto en el futuro, previsible de que lo hará porque el propio Benavides lo dijo. Le quedan algunas peleas en 168 y después iba a subir. Creo que lo que va a suceder, y aquí puedo meter también las manos en el fuego, lo que va a suceder es que van a pactar una pelea en 175 por el título AMB de Dimitri Bivol en el peso semipesado.
Y realmente sería, en términos comerciales, un gol de media cancha, porque además se podría promocionar esa pelea desde dos vertientes. Una, la venganza de los evitados. Aquellos dos que Canelo Álvarez no quiso enfrentar se van a enfrentar entre sí. Primer punto. Segundo punto, iría por el título que no pudo conquistar Canelo Álvarez, el de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, que en ese momento suponemos lo tendrá todavía Dimitri Bivol. Y el tercer punto, y el más importante, es que David Benavides podrá vender esa pelea como la gran venganza mexicana. Aquella venganza que se pretendió vender y de hecho fue parte de la promoción cuando el zurdo Ramírez fue precisamente a pelear en 175 contra Dimitri Bivol en Arabia y perdió. Hay que recordar, porque es un detalle que pasa desapercibido permanentemente. Nos hemos olvidado del zurdo y no tenemos que olvidarnos de que el zurdo fue otro mexicano que fue a pelear con Dimitri Bivol y perdió. Y previo a esa pelea se manejaba su posible victoria como la gran venganza del boxeo de México a través del zurdo Ramírez. Esta vez va a ser exactamente lo mismo. La bandera que blandía el zurdo la va a ondear David Benavides buscando la hazaña de vencer al que venció a Canelo Álvarez. Eso va a ser bueno en caso de una victoria, evidentemente, va a ser catastrófico para el legado de Canelo Álvarez porque la historia no se lo va a perdonar. Que los que se hayan evitado se terminen enfrentando entre ellos y uno de los evitados termine vengándolo, venciendo a Dimitri Bivol. Yo creo que lo voy a ver a Canelo Álvarez en la primera fila alentando a favor de Dimitri Bivol para que no pierda, porque realmente va a ser, en términos de la lectura histórica que le dan los verdaderos fanáticos del boxeo, los que entienden, los que lo leen, los que lo viven, los que lo sienten por dentro, va a ser realmente una catástrofe para el legado de Canelo Álvarez, porque todo eso va a jugar mucho con la historia reciente. Lo que le han negado a Canelo Álvarez, lo que le están dando los detractores, ni que hablar si se da ese cruce, que es muy posible y que yo creo que se va a definir en diciembre. Si Canelo Álvarez no pelea contra David Benavides luego de una eventual victoria sobre Dimitrius Andrade, yo no tengo ninguna duda que Benavides va a 175 y va a estar Dimitri Bivol loco de la vida de enfrentarlo, porque además Bivol en este momento es un agente libre y está en plenas negociaciones, acercándose cada vez más a la órbita de PBC, quiere pelear con PBC, entiende que allí está el dinero, entiende que allí están los rivales, y el gran rival que tiene en 175, evidentemente, es David Benavides, sin contar lo que puede suceder después cuando David Morrell también suba a 175. Sabemos todos que el cubano es un 175 peleando en 168, lo mismo que Benavides, por un tema de tamaño, evidentemente la división ideal es la 175 para los dos, y obviamente después lo que vendría, gane quien gane, es Morrell aterrizando en 175, lo cual estaría revitalizando esa categoría y dejaría tranquilo a Canelo Álvarez sin un gran enemigo que pueda poner en peligro los títulos que él quiere conservar hasta el día que se retire, porque él se quiere ir como campeón con 4 cinturones. Esa es parte de su estrategia, por más que no lo digan. Entonces, en ese caso, creo que es obvio imaginar, está en la tapa del libro, que en diciembre una de las grandes noticias con las cuales cualquier día nos vamos a desayunar antes que termine el año es que habrá una pelea entre Dimitri Bivol y David Benavides. Veríamos una doble venganza, veríamos un pague por ver y sería el momento en el cual las fechas mexicanas empiezan a cambiar de rumbo, porque sería evidentemente en el principal sábado del mes de mayo para la comunidad mexicana del boxeo y allí estaríamos viendo no a Canelo Álvarez y sí a David Benavides enfrentando a Dimitri Bivol. Eso yo estoy seguro que se tiene que estar cocinando por algún lado. Hay versiones de que ya hubo conversaciones en el pasado reciente, yo no las pude confirmar, pero son versiones que vienen de buena fuente, de que ya hubo conversaciones de una posible pelea en 175 libras de parte de Benavides, cuando Benavides fue evitado y todavía no quería subir a 175. Pero si somos coherentes en la perspectiva, en analizar la perspectiva alrededor de Benavides, después de Andrade no queda un rival. Y claro, muchos de ustedes me dirán, sí, queda un rival que lo ha desafiado, que lo quiere pelear, que es David Morrell, pero si vamos a lo comercial, esa no es una pelea atractiva, no es una pelea que en este momento sea un gran negocio para Al Haymon y PBC y menos para Showtime,
Y por el otro lado hay una obvia necesidad de proteger a dos grandes activos como son Benavides y el propio Morrell, que son campeones jóvenes y que tienen mucho para ofrecer en el futuro cercano de grandes peleas sin necesidad de hacerlos pelear entre sí. Creo que también aquí puede primar mucho lo del negocio y creo que esa es la principal razón para que Heyman y PBC hayan optado por cancelar cualquier tipo de idea de enfrentarlos entre sí, como estuvo sonando por mucho tiempo. Primero, cuando era el propio Benavides que desafiaba a Morrell, y después cuando era Morrell el que insistía en pelear con Benavides. Si no hubo interés por parte de Heyman, es, me imagino, una simple estrategia comercial y seguramente a estos dos los vamos a ver enfrentarse entre sí cuando hagan mayor historia y se enfrenten seguramente no en 168 y sí en 175 libras, porque no tengo ninguna duda que en el 2024 vamos a ver a Benavides en el peso semipesado, seguramente contra Dimitri Bivol, y obviamente detrás de ellos va David Morrell, porque no va a tener rivales en 168, los que haya no lo van a querer enfrentar, y los grandes desafíos van a estar en una división más arriba, la 175, para la cual los dos tienen el peso, tienen las dimensiones físicas y seguramente no van a tener que exprimirse mucho para poder trabajar en esa división. 2024 puede ser crucial entonces, tanto para Benavides como puede serlo para Andrade, también para Dimitri Bivol, que estaría regresando al primer plano a través de PBC, y obviamente lo que pueda surgir de esos desafíos y que pueda restar algo para que David Morrell encuentre entonces aquellas peleas que todos los cubanos, especialmente los fanáticos cubanos, quieren que él afronte con grandes rivales y mostrando que está capacitado para reinar en esas divisiones. Pinta entonces un 2024 muy interesante y cuidado entonces si Canelo Álvarez se mantiene en esa línea de no enfrentar a los que todos le piden que enfrente, más allá de que él dice que sí, que podría enfrentarlo. De hecho, le gritaron en una de estas últimas conferencias, él se muestra molesto cada vez que lo hacen, le gritaron por el tema de Benavides, ¿por qué no enfrenta? Porque en realidad los periodistas o narradores que lo entrevistan, ninguno le toca el tema Benavides, como si estuviera prohibido. Por esa razón, la consulta sale muchas veces baja de las plateas, de las conferencias, y la novedad que les estoy poniendo sobre la mesa, ténganla en cuenta, agéndenla, guárdenla, y allá por el mes de diciembre recuerden lo que les dijo Pilati. Si Canelo no va con Benavides, seguro estoy que en mayo del 2024 veremos una doble venganza. Dimitri Bivol contra David Benavides.